Hola, les doy la bienvenida a este primer intento de videoreseña para el curso de Biopolítica, Sexualidad y Producción. En esta primera reflexión vamos a tocar un texto y bueno, este texto se los voy a presentar, Calibán y la bruja, mujeres, cuerpo y acumulación originaria, de la italiana Silvia Federici. Este libro fue publicado por la editorial Traficantes de Sueños en el 2010, pero la primera edición sale en el 2004. Para quienes no conozcan a la autora, Silvia Federici es escritora, profesora y activista feminista italiana. Sus líneas de investigación se enfocan en el análisis del capitalismo y el trabajo asalariado y reproductivo desde una perspectiva de género, reivindicando que el trabajo reproductivo y de cuidados que hacen gratis las mujeres son la base sobre la que se sostiene el sistema capitalista. Calibán y la bruja, vamos a entender un poquito ahora el contexto, va a ser una obra que tuvo una investigación de 20 años. Este resultado es que, o más bien es gracias a que, reúne una investigación previa que Federici realizó junto con la feminista italiana Leopoldina Fortunati, El Gran Calibán. Y en palabras de Silvia, este libro fue un intento de repensar el análisis de la acumulación originaria de Marx desde un punto de vista feminista. Y bueno, menciona también que este primer intento resultó en que las categorías de análisis fueron inadecuadas. Después de esto, Federici fue profesora en Nigeria. Esto es bien importante, siempre entender las obras a partir del contexto y lo que está viviendo cada autor. Y bueno, si bien a mediados de la década de los 70 la autora cuestionaba dos posturas feministas, una que fueron las feministas radicales por esta tendencia de dar cuenta sí de la discriminación sexual y del dominio patriarcal a partir de estructuras transhistóricas, mencionaban que operaban pues con independencia de las relaciones de producción y de clase. Y por otro lado, también criticaba a las feministas socialistas que reconocían pues si bien que la historia no puede separarse de la historia de los sistemas específicos de explotación, pero daban prioridad en su análisis a las mujeres trabajadoras en la sociedad capitalista. Por eso también el Gran Calibán tiene como propuesta el poder comprender la historia de las mujeres en la transición del feudalismo al capitalismo. Esta tesis fue inspirada en los trabajos de María Rosa Dalla Costa y Selma James, quien junto con Federici fueron activistas del movimiento por un salario para el trabajo doméstico. Regresando un poco al Gran Calibán, el análisis que hace Federici se enfoca en los cambios que el capitalismo introdujo en el proceso de reproducción social y especialmente en la reproducción de la fuerza de trabajo. ¿Y qué iba a examinar? Pues la reorganización del trabajo doméstico, la vida familiar, la crianza de los hijos, la sexualidad, las relaciones entre hombres y mujeres y la relación entre producción y reproducción en la Europa de los siglos XVI y XVII. En palabras de Federici, el texto hace una crítica también al concepto de Marx de la acumulación originaria y a la historia de la sexualidad escrita por Foucault, pues la historia de la sexualidad de las mujeres no es la misma que la de los hombres. Al llegar a Nigeria, Federici va a ser testigo de un evento muy importante, que fue las negociaciones entre el gobierno nigeriano con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, las cuales implicaron la adopción de un programa de ajuste estructural tratando de hacer de Nigeria una nación competitiva en el mercado internacional. Esta idea primermundista de llevar el desarrollo a todos lados, ocasionando el quiebre de la organización de las tierras comunales existentes en Nigeria y la intervención del Estado en la reproducción de la fuerza de trabajo, regulación en las tasas de procreación.
En otras palabras, instaurar una forma de vida al servicio del capitalismo. Esto va a ayudar a Federici a retomar conceptos del Gran Calibán y retomar un punto muy importante, la lucha de la privatización no solo de las tierras, sino de las relaciones sociales y la lucha donde las mujeres principalmente van a pagar con su cuerpo, su trabajo y sus vidas. De ahí va a tomar relevancia el estudio de la casa de brujas, que son parte fundamental pues en el libro que estamos comentando. Ahora, vamos a irnos a los conceptos principales de el libro Calibán y la bruja. ¿Cuáles van a ser estos conceptos? Pues nuestros conceptos clave, en primera instancia, van a estar ubicados en un marco conceptual que incluye el marxismo, el feminismo y a Foucault. En el primer capítulo, que se titula, vamos a tener el primer capítulo, el mundo entero necesita una sacudida, los movimientos sociales y la crisis política en la Europa medieval. Vamos a rescatar la noción de Federici sobre capitalismo y vamos a entender el capitalismo no como un proceso evolutivo, sino como una respuesta de las clases dominantes a una contrarrevolución en la crisis del feudalismo. Esto quiere decir a la respuesta de la lucha antifeudal de los siervos, donde las mujeres fueron las más afectadas por las políticas sexuales nacientes, preparando el terreno para la caza de brujas que duraría más de 3 siglos. Podemos decir que este capítulo nos hace un excelente recorrido histórico. Ahora, en el segundo capítulo, que se titula La acumulación del trabajo y la degradación de las mujeres, la construcción de la diferencia en la transición al capitalismo, vamos a ver que la autora sitúa la violencia como principal medio en este proceso de acumulación primitiva. Federici analiza dos conceptos principalmente, la privatización de la tierra, dos aspectos principalmente, la privatización de la tierra y la revolución de los precios, los cuales generaron políticas que hicieron el panorama social un nuevo orden patriarcal. También se debe resaltar la nueva concepción del cuerpo femenino como un cuerpo al servicio del Estado. Para regular la procreación y quebrar su control por parte de las mujeres, se va a intensificar la persecución de las brujas y se va a demonizar cualquier forma de control de natalidad, de sexualidad no procreativa y se impusieron penas muy severas a la anticoncepción, el aborto y el infanticidio. El resultado fue la esclavitud de las mujeres, dando sus úteros al servicio del sistema. Federici nombra este evento la derrota histórica de las mujeres. A partir de esta nueva organización sociopolítica y económica, en palabras de la autora, todas las mujeres, excepto las que habían sido privatizadas por los hombres burgueses, se convirtieron en bien común. Otro concepto clave es la racialización que surge a partir de la colonización y la trata de esclavos. Para el autor, el racismo, además de un bagaje cultural que los europeos llevaron a América, fue una estrategia para crear las condiciones para una economía capitalista y ambos tuvieron que ser legislados e impuestos. Concluye la autora. La nueva división sexual de trabajo, junto con la división internacional del trabajo, favoreció a la acumulación capitalista. En el capítulo tercero, Federici va a profundizar en la concepción del cuerpo como máquina, describiendo cómo la primera máquina desarrollada por el capitalismo fue el cuerpo humano. Retoma conceptos Foucaultianos y comparte la visión del pensador francés al momento en que acepta que las condiciones para el desarrollo capitalista fueron un proceso de disciplinamiento del cuerpo por parte del Estado y de la Iglesia. Esto para transformar las potencias del individuo en fuerzas de trabajo. El capitalismo va a ir de la mano con el pensamiento racional, generando un nuevo sistema de salud-enfermedad, delegando a la magia y haciendo de la caza de brujas un disciplinamiento social producido por la acumulación originaria.
pues menciona a la feminista italiana. La incompatibilidad de la magia con la disciplina del trabajo capitalista y con la exigencia de control social es una de las razones por las que el Estado lanzó una campaña de terror en su contra. Este texto me hace pensar desde mi conocimiento como antropóloga y feminista en México, lo cual me remite a mi investigación para mi tesis de licenciatura, donde abordé el tema de la concepción y el ejercicio de maternidad de una comunidad rural en México, lo cual me llevó a revisar los planes gubernamentales. Se puede decir que, al igual que en Nigeria, hubo interferencia de los países desarrollados para considerar a México un país competitivo, pues existió la intervención de la ONU respecto a la tasa de fecundidad. ¿Cómo? Pues a partir de la ley demográfica, que tuvo su auge en la mitad de la década de 1970, caracterizaba la fecundidad en 3 etapas o niveles. Esto a partir de los cambios económicos y sociales con base en el desarrollo y la modernidad. Esta ley sirvió como una escala de medición para caracterizar las jerarquías de los estados sumergidos en la lógica capitalista, pues según en la etapa que estuvieran se les asignaría un lugar en el desarrollo y en la carrera para llegar a la modernidad. En México esto sirvió para que se prestara interés en el papel que tiene la familia en la producción, consumo, educación y recreación. El Plan Nacional de Desarrollo de 1977-1982 incluye el primer Programa Nacional de Planificación Familiar en México. Este tenía como interés disminuir el número de personas integrantes de una familia. ¿Les suena el eslogan "La familia pequeña vive mejor"? ¿Por qué? Porque esta familia era signo de progreso y desarrollo. Los métodos anticonceptivos fueron introducidos por el sector salud en esta etapa. Y bueno, parte de mis conclusiones fueron que la maternidad no es una característica natural para las mujeres, sino que es un proceso que se aprende y se va desarrollando junto con otros procesos que vive la mujer en su socialización diaria. Y bueno, va a haber factores muy importantes con respecto a la concepción de maternidad de las mujeres que fueron entrevistadas en mi investigación, donde factores muy importantes eran la educación, el discurso del sector de salud pública, la innovación y acceso a la tecnología y vinculación con nuevos contextos muy diferentes a los que ellas conocen. ¿Esto qué ocasiona? Pues que las creencias de cuidados y crianza de los hijos cambien, pero también reafirma prejuicios y tradiciones de generación tras generación de mujeres. Tal es el caso de la persistencia del uso de la herbolaria y de algunas enfermedades, generando una hibridación en el modelo de salud de enfermedad en esta comunidad. Y en el caso de una resistencia a seguir las prácticas de la herbolaria y las parteras ante las imposiciones que generan los programas de gobierno con respecto a la salud. Ahora, un texto muy interesante también para revisar y ver el impacto de las políticas públicas en el cuerpo de las mujeres es un manual que fue traducido del chino al español por parte del Instituto Indigenista Mexicano, editado en 1954 y repartido a las parteras, el cual se titula El embarazo, el parto y el recién nacido, manual para parteras rurales. Esto con el interés de frenar la muerte materna y garantizar la vida de los neonatos, instaurando un nuevo sistema de salud de enfermedad que se basaba en la concepción occidental. El texto de Federici me hizo recordar otro texto de la francesa Michelle Perrault, Mi historia de las mujeres, donde el interés principal de la autora es visibilizar a las mujeres en la historia, retomando temas como las fuentes y las representaciones, el cuerpo, el alma, el trabajo y la profesión, y las mujeres en la polis. Ahora, un ejemplo de la vida cotidiana, pues con respecto a la privatización y control del cuerpo, sería la reciente película de Robert Eggers, La Bruja, donde la historia se sitúa en la Nueva Inglaterra del siglo XVI y podemos encontrar varias escenas de lo que Federici nos narra en Calibán y la Bruja. Y retomando mi gusto por los memes, podemos retomar el concepto de la racialización con los memes que están circulando actualmente sobre la escala de colores, donde se les atribuyen ciertas actividades al rango de color de piel. Pues bueno, ahora, ya para terminar, les invito a leer este texto y si ya lo hicieron, dejen sus comentarios abajo. Muchas gracias.